1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí, y ya vimos quién es Elí. Elí es el sumo sacerdote en esta época de la nación de Israel, donde es la época de los jueces, donde ya vimos que cada quien hacía lo que bien le parecía. Había una crisis espiritual, una crisis moral, y Elí tiene, por lo menos aquí dice en el primer capítulo y en el segundo capítulo, que tiene 2 hijos. Y ellos son sacerdotes, y los hijos de Elí eran hombres, no son jóvenes, ya son hombres, no son niños, ya son hombres. Y una cosa importante, si tienes hijos, cuando los estés educando y los estés guiando y los estés instruyendo, no pienses en hacer hijos o jóvenes que sean buenos, sino piensa en hacer hombres o mujeres. O sea, yo quiero que mi hijo sea un buen niño. No pienses en eso. Tú ya tienes que estar pensando en, yo quiero que mi hijo sea un hombre de Dios. Yo quiero que mi hija sea una mujer virtuosa. Piensa más allá de niños, ten una visión un poco más larga. Y ellos son hombres, y no son hombres de Dios, son hombres, dice, impíos. Y la palabra en el original, en el hebreo, es hijos de Belial, que Belial era, por supuesto, un dios pagano. Pero cuando tú decías, y ya sabes, va caminando alguien en la calle y ellos, en ese tiempo era, ahí van los hijos no, son hijos de Belial. Era así un término despectivo, pero era como decir, son hijos inútiles. Entonces, otra vez, ¿qué tenemos? No queremos criar a nuestros niños, queremos que cuando sean hombres de Dios, mujeres de Dios, y que no sean inútiles. Otra palabra para esto, hijo de Belial, hijos inútiles, es hijos sin vergüenza. Y eso es lo que son estos 2 hombres. Fíjate, hijos de un hombre de Dios, o aquel que tenía que representar el sumo sacerdote. Él tenía que entrar, acuérdate, una vez al año, y la mitra que se ponía en la cabeza decía santidad a Jehová. Ese tenía que ser su sello. Y de pronto vemos que sus hijos son unos impíos, sinvergüenzas, inútiles. Y el texto nos va a decir por qué les decían así. Y fíjate, aquí está todo el rollo. Y no tenían conocimiento de Jehová. Eran sacerdotes, estaban todo el día en el templo, estaban en el ministerio, su papá era el sumo sacerdote y no conocían a Dios. Y por eso esta semana en mi Facebook, estudiando esto, puse eso. O sea, no toda la gente en la iglesia ha nacido de nuevo. O sea, tú puedes venir, tú puedes estar, tú puedes saber textos bíblicos, puedes haber ido a Navegantes 1, 2 y 3, puedes servir así, yo quiero registro. Es más, puedes ser hijo de pastor o de misionero, y puedes ser como el caso de aquí de estos jóvenes inútiles, sin vergüenza, y que no conocían a Dios. Esta palabra conocer a Dios habla de una experiencia personal con Dios. Y eso es lo que se necesita. Jesús lo dice en Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de lo alto. Es necesario nacer del Espíritu. Y tiene que haber evidencia de ello. Entonces fíjate, no solamente no conocían a Dios, sino no lo habían experimentado. Y una de las cosas que el cristianismo es eso, es poder disfrutar a Dios. Tener una relación con Él, conocerle y disfrutarlo. Y ese disfrute de Dios, y glorificar a Dios y agradecer a Dios y tomar en cuenta a Dios en todos tus caminos, es el sello de alguien que conoce a Dios. Es de manera personal. Y estos hombres no lo son así. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes. Ahora, o sea, ¿por qué costumbre cuando tenían la ley? O sea, de pronto, pues ya, ¿por qué están haciendo eso? No, pues ya es la costumbre. Y tienes que tener cuidado, porque de pronto en tu vida puedes desarrollar costumbres que no son bíblicas. Y ellos ya habían desarrollado a través de los años esta costumbre que era contraria a Dios.
No todas las costumbres son bíblicas, no todas las costumbres están bien. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo su mano en un garfio de 3 dientes. Este garfio era, acuérdate, lo vimos en Números y en Éxodo, que Dios manda hacer diferentes herramientas para el tabernáculo. Son herramientas que son especiales para Dios, no se pueden usar fuera del tabernáculo, son instrumentos que hasta son ungidos con el aceite y son apartados exclusivamente para Dios, pero de pronto ellos están usando estas herramientas para ir contra Dios y contra su ley. Y una de las cosas que hacían es que cuando alguien venía del pueblo y traía su sacrificio y lo ponían en las ollas o a cocer, ni siquiera el sacerdote lo hacía, sino mandaba a un mandadero. Cuando ellos tenían que estar sirviendo al pueblo, y mandaba tomar lo primero. Totalmente contrario a lo que decía la ley. Había 3 partes. Cuando tú llevabas un sacrificio a Dios, la primera parte y la mejor era para Dios, la segunda era para el sacerdote y la tercera te la podías llevar tú. Y lo que aquí estaban haciendo estos sacerdotes era la primera parte que es para Dios y la mejor es para mí. En vez de servir, se estaban sirviendo. Y eso es lo que estaba pasando aquí. O sea, sinvergüenzas, hijos de Belial, hijos inútiles. Pero fíjate, se volvió costumbre. De pronto era normal hacer eso en el templo. Versículo 14, y lo metía en el perol, este tenedor, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, y de esta manera hacían con todo. O sea, fíjate, no era con algunos, con todos. Era una costumbre. Ellos daban a todos les vamos a quitar la mejor parte. A todos les vamos a robar parte de su ofrenda. Y a todo Israel que venía a Silo, acuérdate, Silo era el lugar de la adoración en ese momento. Versículo 15, asimismo, antes de quemar la grosura, primero acuérdate, la ofrenda quemada era una ofrenda de consagración a Dios, y ponían el pedazo de carne, se tenía que quemar por completo, y esa era la parte para Dios, no podía quedar nada. Lo que pasaba es que se consumía en el altar, subía el fuego con ¿has hecho una carne asada? Y entonces eso está subiendo, y todo, de pronto a todo alrededor en Silo están viendo el humo de la ofrenda, y tú estás diciendo esto es para Dios, pero al final lo que tú estás diciendo es mi vida es tuya, Señor, que se queme por completo en el altar. Y eso, ellos, fíjate lo que estaban haciendo con eso. Antes de quemar la grosura, la mejor parte, lo que era consagrado para Dios, venía el criado del sacerdote. Y a mí me llama mucho la atención eso. O sea, cómo estos sacerdotes, cuando debían de servir, de pronto tienen criados. Cada quien hacía lo que bien le parecía. De pronto costumbres raras que no deberían de haber, de pronto hay, y de pronto hasta en las iglesias. Y venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ahora, ¿por qué querían el sacerdote carne cruda? Lo que ellos tenían que tomar era carne cocida, y simplemente Dios había hecho esa provisión. Bueno, los sacerdotes van a comer de las ofrendas del altar. ¿Para qué? Pues para que vivan, de eso están trabajando, entonces son dignos de su salario, pero no pueden tomar carne cruda, porque la carne cruda lo que hacían de pronto ya era un negocio y lo podían vender. La carne cocida nada más la podían consumir y comer. Y de pronto ve lo que están haciendo estos sacerdotes, hijos de Elí. Están haciendo su negocio, carne. De pronto te imaginas así a espaldas del templo, después de servir, y ya se vende carne asada. Y era de las ofrendas y de los sacrificios. Y lo peor es que era costumbre y todos lo sabían. Y tenemos que tener cuidado con que no porque sea costumbre y todos lo sepan, pensar que eso está correcto o está bien. Pero con todo y todo, fíjate, la gente venía a adorar. Y tienes que saber esto: tú no vienes a la iglesia por Finés o por Ofni o por Elí. Tú vienes a la iglesia porque Dios es digno. O sea, por eso venimos a adorar. Y ellos
sin importar el liderazgo tan, asqueroso, venían y sacrificaban y, Señor, esto es para ti. Pero ve qué doloroso, eran un estorbo ellos para la relación del pueblo con Dios. Versículo 16, y si el hombre le respondía, viene el siervo del sacerdote y dice, oye, no queremos cocida, queremos cruda. Y si el hombre que iba a adorar le respondía, no, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora. Totalmente opresor el liderazgo. Ahora mismo, y de otra manera yo la tomaré, fíjate, por la fuerza. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento, que el liderazgo en la iglesia nunca tiene que ser por fuerza. Tiene que ser servir con un espíritu tierno, amar, pastorear, ser ejemplo de la grey. Nunca por fuerza, nunca manipulando, nunca. Y ve lo que ellos están haciendo, versículo 17. Ahora, tienes que saber, Elí era el sumo sacerdote, estos eran los sacerdotes ungidos, escogidos por Dios. Y esto era el pueblo de Dios y eso es lo que estaban viviendo. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado. Entonces Dios ve esto. Cuando hay opresión espiritual, cuando hay un liderazgo que está completamente impío y chueco, tienes que saber, Dios lo ve. Dios lo ve y vamos a ver que cuando Dios lo ve no se queda con los brazos cruzados. Y tienes que confiar en Él. Y era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos lo que estaban haciendo con esto era escupirle a Dios en la cara. ¿Cómo estaban tratando al pueblo? Era escupirle a Dios en la cara. Estaban no sirviendo, sino se estaban sirviendo. Con la cuchara grande. Estaban oprimiendo al pueblo. Versículo 18. Y el joven Samuel. Ahora, entonces, ¿por qué Samuel? ¿Por qué todo lo que vimos en el capítulo 1 y capítulo 2? Por esto. Porque cuando el liderazgo está podrido, Dios no se queda con los brazos cruzados y levanta a alguien más. Y aquí estaba levantando a Samuel. Dios ya sabía que esto estaba sucediendo. Dios ve lo que sucede, levanta a Samuel y la gente sigue adorando a Dios y la obra de Dios continúa a pesar de un liderazgo así. Y esa es la confianza que tenemos. La obra de Dios siempre al final va a continuar y siempre va a seguir. Y entonces el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado una vez al año. Y ahora te imaginas llegando así su mamá y el Cana y diciendo, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue este año aquí entre? No, mamá, te tengo que platicar algo. Los hijos de Elí. Pero mientras los hijos de Elí estaban así, Samuel estaba creciendo en el Señor. ¿Qué nos quiere decir eso? Que por más podrida que esté tu familia, tú puedes decidir adorar a Dios y crecer en el Señor. Y fíjate, versículo 20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió. ¿Te acuerdas? No podía tener hijos, y después oró, y después de un tiempo tuvo a Samuel, y después viene al tabernáculo, ella concibe y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y entonces en total ella tiene 6 hijos. O sea, Dios la prospera y la bendice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí, entonces vemos un contraste. Los hijos de Elí contra Samuel, los papás de
Elí papá contra Elcana y su esposa. Y dice, pero Elí era muy viejo. Ahora, te vas a dar cuenta de esto, que tu edad no quita tu responsabilidad con tus hijos. O sea, yo conozco a papás que de pronto ya tienen sus hijos y muy bien, y el pilón. Y ya bien grandes los papás. Y de pronto son, o sea, mucha libertad con ese hijo y es el consentido. Y bueno, ya puede, o sea, ya estamos cansados. Y vemos que aquí Dios hace responsable Elí, aunque es muy viejo. La edad no te quita la responsabilidad. Pero Elí era muy viejo. Y oía, fíjate que no dice oía todo, sino oía de todo. O sea, él oía de todo lo que sus hijos hacían. Con todo Israel. Y cómo, hasta este momento no hemos visto esto, pero mira a qué grado llegan estos jóvenes. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y no es que con una, sino con varias. Entonces o sea, es un escándalo. O sea, ¿te imaginas? El pastor se está acostando con 3 o 4 mujeres que están sirviendo en Club Semilla y en Cunero. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Están durmiendo estos hombres con las mujeres que velan y que sirven a la puerta del tabernáculo de reunión, con las servidoras, totalmente inmorales, fornicarios, sin temor de Dios. Estos hombres no conocen a Dios. Cuando conoces a Dios y experimentas su santidad, lo que te da es temor de Dios. Y estos hombres no tienen simplemente sin temor de Dios. Versículo 23, y les dijo, fíjate lo que les dice su papá. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Y yo digo, híjoles. Y vamos a ver que Dios reprende a Elí. O sea, 2 cosas hace él. Una es, va con sus hijos y les dice, oigan, ¿por qué? Está tratando de averiguar los motivos por los cuales están robando, están pecando contra el pueblo, están pecando contra Dios y están acostando con estas mujeres. ¿Por qué? Y número 2, lo que le preocupa a él es la fama. ¿Qué van a decir de nosotros? Y de pronto Elí nos está preocupando por lo que verdaderamente es preocupante, por el alma de sus hijos. O sea, él quiere saber la razón de por qué lo están haciendo. Yo veo así y a veces como papá nos equivocamos y queremos como racionalizar el pecado de nuestros hijos. Y queremos como que buscar el porqué, cuando realmente lo que tendríamos que hacer es pararlos en seco y decir, no puedes hacer eso, y disciplinarlos. Yo hoy platicando con mi hijo Alan, que tiene 13, le decía, a ver, mi amor, ¿qué tendría que hacer un papá cuando encuentra a su hijo haciendo esto? ¿Hablar y platicar y preguntarle las razones, o pararlo en seco y disciplinarlo? Ahora, esa es una conversación que, o sea, es un arma de 2 filos, porque es un papá preguntándole al hijo, o sea, si te pasa a ti, ¿qué voy a hacer? Y él contestó eso, no, o sea, papá, se tiene que parar eso y tiene que haber una disciplina. Porque hemos entendido eso como papás, que si nada más platicamos y queremos ver las razones y queremos racionalizarlo y justificarlo de alguna manera, al final no estamos amando a nuestros hijos. Si los amamos, tenemos que pararlo y disciplinarlo. Y mira lo que hace el versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Si alguno pecare contra Jehová. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban escupiendo y estaban pateando a Dios con lo que estaban haciendo. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Es una buena pregunta y es
Si tú tienes tiempo en Semilla, conocemos el Nuevo Testamento y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y si yo te pregunto, a ver, si tú pecas contra Dios, ¿quién va a rogar por ti? ¿Sabes la respuesta? Jesús, el justo. Él es nuestro abogado y Él es el que ruega por nosotros. Entonces, cuando pecamos, podemos ir con Él, que es el único que se puede parar delante de Dios, que es el único justo, y Él puede interceder por nosotros. Pero esta pregunta que les hace, y acuérdate, Primera de Samuel se trata de Jesús. Y al final de este estudio, vas a ver claramente cómo Él se revela. ¿Quién rogará por Él? Pero ellos, fíjate, ellos no oyeron. Y a veces con nuestros hijos no solamente palabras sirven, sino hay que estorbarles a su pecado. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. No solamente no oyeron la voz de su padre, sino no oyeron la voz del sumo sacerdote. Ellos estaban bajo el liderazgo del sumo sacerdote siendo sacerdotes. Vemos, Elí tiene dos responsabilidades, una como papá y uno como sumo sacerdote. Y no oyeron la voz de su padre. Bueno, yo diría, no quisieron oír la voz de su padre. Simplemente ellos no se quisieron arrepentir. Decidieron seguir. Decidieron seguir robando. Decidieron seguir no teniendo una relación con Dios. Y decidieron seguir con su pecado de acostarse con las mujeres en el tabernáculo. Y no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¡Qué fuerte! Pero ¿sabes qué? Dios tenía razón. Dios no podía seguir permitiendo que esto pasara. En el tabernáculo, en el ministerio, con estas mujeres, o sea, una completa depravación, perversidad. Versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo. Ahora fíjate, tú puedes estar aquí y decir, sí, Tali, pues es que yo soy un poco como ellos. Porque no, pues, o sea, mis papás ni siquiera hablaban con nosotros. O sea, nos dejaban hacer lo que quisiéramos. Y fíjate, Samuel, que fue instruido y criado por Elí, él decide no seguir los mismos pasos de los hijos de Elí. Y él decide crecer en el Señor. No importa cómo haya sido tu papá o que haya sido como Elí, tú como hijo puedes escoger ser un hombre de Dios. Tú como hija puedes ser una mujer de Dios. Y entonces el joven Samuel, ahora aquí Flavio Josefo dice que para este tiempo Samuel tiene 12 años. Y me encanta eso. A los 12 años nuestros hijos ya pueden tomar una decisión. Voy a ser un hombre de Dios. Voy a ser una mujer de Dios. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios cuando los hijos de Elí no. Pero no solamente delante de Dios y delante de los hombres. Muchos solamente buscan la segunda, ser aceptados por los hombres. Pero tú y yo tenemos no nada más que buscar la primera, sino buscar la primera y la segunda. Pero sobre todo la primera, porque cuando eres acepto delante de Dios, Dios se ocupa que encuentres gracia delante de los hombres. Cuando tú te ocupas de tu relación con Dios, Él se ocupa de tu reputación con los demás. Y eso es lo que está pasando con Samuel. Dios lo está levantando, él va creciendo en carácter, él va creciendo en su conocimiento de Dios y de pronto delante de los hombres también está creciendo y se ve simplemente se ve la evidencia. Busca la primera y Dios se encarga de la segunda. Versículo 27. Y vino un varón de Dios, un hombre de Dios, a Elí. Ahora, híjoles, para mí yo creo que esto es durísimo porque se supone que Elí es el hombre de Dios.
Y de pronto viene un hombre de Dios con el hombre de Dios, básicamente a decirle, oye, ¿qué onda con tus hijos? Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? Cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, está hablando de Aarón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Y vamos a ver tres características de un sacerdote. Fíjate, número 1, para que ofreciese sobre mi altar. Entonces un sacerdote lo que tenía que hacer es, venían y traían las ofrendas, y estas ofrendas no eran para sacerdotes, se tenían que ofrecer ante el altar de Dios, número 1. Número 2, quemar incienso. Y te acuerdas, quemar incienso en el Nuevo Testamento es las oraciones. Entonces, para simplemente orar por las personas, orar conmigo, tener comunión conmigo. Y número 3, llevad el efod. Y el efod, si te acuerdas, tenía las piedras de cada una de las tribus. En las hombreras del sumo sacerdote llevaba igual los nombres de cada una de las tribus. Y lo que el sacerdote estaba haciendo era cargar el pueblo en sus hombros para llevarlo delante de Dios. O sea, estaba reflejando el sacerdote la gloria de Dios ante los hombres. Pero lo principal de un sacerdote, fíjate, era estar delante de mí. Y lo principal que tú y yo tenemos que buscar todos los días, durante toda la semana, es estar delante de Dios. Estar delante de Dios. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ahora, aquí ves una foto de Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Nos lleva en sus hombros. Él mismo es la gloria de Dios. Él mismo se ofreció sobre el altar en la cruz del Calvario. Él es el que quema incienso por nosotros y constantemente está orando, intercediendo por nosotros. Abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo, y está delante de Dios. Y fíjate, y di a la casa de tu Padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y lo que Dios hace en Jesús es que Jesús le dice, Padre, todos los que me has dado, ninguno lo he perdido. Eso es muy hermoso. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y de pronto el Padre nos entrega a Jesucristo. Jesús nos salva y le dice, Padre, todo lo que me has dado, ninguno lo he perdido. Es una tremenda seguridad de estar en las manos de Jesús. Y de pronto tú y yo somos esa ofrenda. Y que nos podemos parar delante de Dios como ofrenda en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, por medio de Jesucristo. Versículo 29. Le dice este hombre de Dios, le recuerda qué es lo que tenían que hacer los sacerdotes que sus hijos no estaban haciendo. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Esta palabra hollado es patear. ¿Por qué has pateado mis sacrificios y mis ofrendas? Ahora fíjate, Elí pudo haber dicho, no, pero no soy yo. Son mis hijos. Y este hombre de Dios no va con los hijos, va con su padre. No va con los sacerdotes, va como en el sumo sacerdote. Dios hace responsable al líder. Dios hace responsable al Padre. Tenemos mucha responsabilidad. ¿Por qué has pateado? ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Has amado a tus hijos? Y por ese amor les has permitido lo que sea, los has honrado más a ellos, lo has tomado más en cuenta a ellos que a mí. Y fíjate lo que está pasando aquí. De pronto vemos que Elí quiere ser más buena onda que Dios con sus hijos. Los has honrado a tus hijos más que a mí. Y nuestro llamado como papás es
principalmente, y como líderes, principalmente, honrar a Dios por sobre todas las cosas. Ya has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo, y subraya esto en tu Biblia, honraré a los que me honran. El mejor regalo que les puedes dar a tus hijos es honrar a Dios por sobre todas las cosas. Porque Dios honra a los que me honran. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Lo que Elí estaba haciendo al no corregir, disciplinar y poner un alto a sus hijos con esto que estaban haciendo, es que no estaba honrando a Dios y estaba despreciando. Si sus hijos estaban escupiendo a Dios con lo que estaban haciendo, el papá, al no hacer nada, estaba pateando a Dios. Qué tremendo. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo. Este es un hebraísmo para decir, va a venir días donde ya no vas a tener fuerza. Y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Fíjate cómo no hacer lo que tienes que hacer te lleva a esto, a simplemente un futuro lleno de tragedia. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a los hijos de Ofni, a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Porque esto que iba a pasar, de que les iba a quitar el sacerdocio a la casa de Elí, no iba a pasar sino hasta después en Salomón. Pero le dice, para que veas que esta palabra viene de Dios, tus hijos, los dos, van a morir el mismo día. Y eso lo vemos que pasa en los siguientes capítulos. Y se cumple la palabra de Dios. Ahora, no sé tú, pero si yo fuera el papá de estos jóvenes y estoy escuchando a este hombre de Dios decirle al hombre de Dios: oye, ¿qué onda con tus hijos? Y está diciendo: por cuanto no has hecho lo que has tenido que hacer, por cuanto has sido rebelde, porque me has despreciado, has sido más buena onda con tus hijos tú que lo que Dios es. Entonces ellos van a morir. Yo, como papá, dejaría todo lo que estoy haciendo, me voy, me siento y hablo con ellos y los llamo al arrepentimiento. Dios estaba dándoles oportunidades para estos jóvenes que se arrepintieran. Lo que sí no puedes hacer, según este capítulo, no puedes no hacer nada. Tienes que hacerlo. Y una de las cosas que yo veo hoy en las iglesias, y yo digo en las iglesias, es que de pronto vemos que gente está pateando y está escupiendo a Dios. Y queremos ser más buena onda que Dios. Y no los frenamos, y no los paramos, y no los confrontamos. Y no estoy diciendo el liderazgo, yo lo he hecho, a mí me ha pasado, o sea, de que digo, bueno, me voy a esperar tantito. O sea, es más padre animar a alguien, es más padre saludar a alguien, es más padre irte a echar un café con alguien, es más padre las historias bonitas, es más padre las graduaciones de navegantes. Pero yo lo he hecho, que veo gente pateando y escupiendo a Dios y dejo pasarlo. Y no lo podemos dejar pasar. Pero no nada más es un llamado para mí como líder en Semilla, sino es un llamado para ti. Si tú estás viendo a alguien de tus hermanos en Cristo que están pateando y escupiendo a Dios, no lo puedes dejar pasar. Ponerlo abajo de la alfombra, con eso no se va a resolver. Tenemos que actuar y tenemos que animarnos unos a otros. Y tenemos que hablarnos unos a otros. Por lo menos a mí me gustaría que en mi vida, si alguien me ve pateando y escupiendo a Dios, que esa persona no se quedara callado y viniera conmigo. ¿No quisieras tú eso en tu vida?
No sé tú, pero yo subrayé eso. O sea, yo quiero honrar a Dios. Prefiero honrar a Dios que caerle bien a alguien. O sea, tienes que tomar una decisión. Porque Dios dice, yo honraré a los que me honran. Y yo despreciaré, o sea, a los que me desprecian yo tendré en poco. Yo no quiero ser poco para Dios. Yo no quiero nada más preocuparme por la reputación o la fama o lo que dirán. Yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él dice de mí? Eso quiero. Ambos morirán en un día. Eso me parte el corazón. Jóvenes, rebeldes, sinvergüenzas, inútiles, que deciden no tener una relación con Dios. Ese es su fin. Versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Entonces fíjate, de pronto hay estos infieles y dice Dios, pero yo al final que yo soy fiel, yo voy a levantar a alguien fiel. ¿Y de quién está hablando? Es Samuel. Y no solamente de Samuel, sino cuando quitan a esta familia de liderazgo en Salomón, levantan a un sacerdote y este sacerdote Sadoc es fiel. Pero acuérdate, 1 Samuel está hablando de Jesús. Y al final está apuntando a eso. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, Jesús, que haga conforme a mi corazón y mi alma. Estos hombres no estaban haciendo conforme al corazón de Dios y conforme al alma. Y yo le edificaré una casa firme. Y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiera quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no porque la palabra de Jehová no estaba, sino porque la gente no quería oír la palabra de Dios. Por eso escaseaba. La palabra de Dios siempre ha estado y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca. Muy importante, estaba ahí el arca. En el capítulo 4 se van a robar el arca, la gloria de Dios. Y estaba ahí el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, fíjate, con todo eso que estaba pasando, o sea, tú hoy verías una iglesia así y dices, no, o sea, esa iglesia no. O sea, no, ya se está apagando. No es la sal, no es la luz, no están haciendo lo que tienen que hacer, el liderazgo está completamente podrido, todo el mundo, o sea, la costumbre es que cada quien hace lo que bien le parezca, y de pronto, antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, no solamente físicamente está hablando aquí, sino espiritualmente. Antes que estuviera completamente el pueblo en tinieblas, Jehová llamó a Samuel. 12 años. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego allí dijo, heme aquí. Fíjate, él no sabía que era Dios. Si tienes hijos chiquitos, una de las cosas que les tienes que enseñar es a obedecer sin preguntar. Y la verdad, si tienes hijos, de pronto me paro afuera del Club Semilla y estoy viendo cómo. Si les hablas y te contestan, o te preguntan, o se pelean, o hacen berrinche. Pero fíjate, una de las cosas que tienes que aprender es que
tus hijos le des una orden y obedezcan a la primera sin preguntar. Es una de las cosas que siempre nosotros, Sandy y yo, nos pusimos de acuerdo para nuestros hijos. Nosotros, por ejemplo, nosotros decimos, Alan, ven. Es un ejemplo. Él no puede preguntar, tiene que venir, y si quiere preguntar, la pregunta viene después. Y puede, hacer berrinche, hacer lo que sea, pero después. Lo primero que tiene que hacer es obedecer. Y si tú les quieres enseñar algo a tus hijos, es a obedecer sin preguntar. Y si eres soltero, primero tú aprende a hacer. Obedecer sin preguntar. Hacerlo a la primera. Y eso enséñale después a tus hijos, porque fíjate lo que sucede aquí. Él escucha esta voz, y sale corriendo luego allí, dice, heme aquí, y después hace la pregunta. Este es un hombre de Dios, él está creciendo en Dios. Crecer en Dios es crecer en obediencia. Y le dice, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel, fíjate, una segunda vez, y él pudo haber dicho, no, ya, no, él obedece a la primera sin preguntar. Este es un hombre de Dios. Un hombre de Dios es que cuando escucha la voz de Dios, obedece a la primera, no cuestiona, lo hace. Pero sí o no, que ahí es donde batallamos. Y está racionalizándolo como los hijos de Elí. ¿Qué es lo que te ha dicho Dios en tu vida? Que sigues preguntando y pensando y no obedeciendo a la primera. Porque yo veo aquí, dos totalmente tipo de personas. Estos sinvergüenzas, hijos de Belial, y Samuel, que está creciendo en Dios. No sé tú, pero yo, hoy que estaba estudiando esto, digo, yo quiero ser como Samuel. Y de pronto veo en mi vida, hay cosas que Dios ya me ha dicho y que estoy nada más así como dejando a un lado, y no he obedecido a la primera sin cuestionar. ¿Qué es lo que tú tienes pendiente con Dios? Y ya lo sabes, porque sí o no, el Espíritu Santo te está recuerde y recuerde. Es más, ahorita que te estoy diciendo esto, ya sabes qué es. Ya sabes. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, lo de al lado es de al lado, pero sabes, tengo que hacer esto ya. Ya no puedo dejar pasar más tiempo. Y versículo 9, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y tenemos que tener este discernimiento para cuando Dios llame a nuestros hijos. Entender, es Dios. Ya no soy yo que lo estoy empujando, ya no es un amigo, ya no es el pastor. Ya Dios le está llamando. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Le está diciendo, ve, acuéstate y estate listo. Esto tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Estate listo. En cualquier momento te puede estar llamando Dios. Estate listo. Y si te llamare, tenemos que, mi amor, tienes que estar con la expectativa. Tienes que decirle eso. Tienes que estar con la expectativa. No sabes cuándo, no sabes cómo, pero cuando es Dios vas a saber que es Él. Y tú en lo personal, yo eso te lo recomiendo. Todos los días que te vayas a acostar, estate con la expectativa. Si Dios te quiere decir algo esa noche o esa mañana, es esa expectativa.
Eso es lo que tienes que tener. Una de las cosas que recomiendo, y si ya tienes tiempo en Semilla, siempre recomiendo esto. No te vayas a dormir viendo noticias, no te vayas a dormir viendo tele, no te vayas a dormir, simplemente viendo tu celular, tu Facebook. Vete a dormir leyendo tu Biblia. Y con una expectativa. Y cuando a las 4:30, 5 de la mañana abras el ojo y ya no puedas dormir más y digas, oye, como que siento que sí descansé bien y me siento fortalecido, párate de la cama, abre tu Biblia, porque posiblemente Dios te está llamando como Samuel y te quiere decir algo ese día. Siempre el cristiano tiene que estar con esa expectativa. Y posiblemente hoy vengas y ya la hayas perdido eso, de que Dios dime, Dios guíame, Dios háblame. Necesito, Señor, esta semana necesito subrayar algo en la Biblia que sea de ti para mí, de manera personal. Lo que no tenían los hijos de Elí era eso. Lo que tú y yo tenemos en Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso con Dios, contigo? Que sabes, esto es Dios, me está llamando, me tengo que despertar, tengo que ponerme de rodillas, tengo que orar, tengo que abrir mi Biblia. Si no, puede ser esta noche o esta semana. Todos los días vete a acostar con la expectativa. Y si te despierta Dios, despiértate. No seas flojo, no seas floja. Ve al baño, te lavas los dientes, te preparas, te vas a ese lugar, a tu aposento, y dices, Señor, heme aquí, háblame, y abre tu Biblia. Y vas a ver, de pronto a esa hora, muy en la madrugada, pasa el tiempo así, muy lento con Él, pero quisieras más tiempo con Él. Tu día cambia, tu semana cambia, posiblemente tu mes cambie, y escúchame bien, como con Samuel, posiblemente si lo empiezas a hacer, tu vida cambie. Tu vida cambie. Y entonces tiene ese discernimiento de Elí, versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, fíjate, versículo 10, 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Esto tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Deja de hablar. Y si vas a decir algo, dile a Dios, háblame. Tú eres Dios. Yo soy tu siervo. Estoy listo para oírte. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nosotros mismos a apagar el ruido. Así a tu alma, a tu mente, a tus pensamientos, ponerle modo avión. Decirle, Señor, heme aquí. Soy tu siervo. Ahora ya sabes que es un siervo. Un siervo es un esclavo y en el momento que Dios te diga algo tienes que obedecer. Por eso escaseaba la palabra de Dios. Porque Dios hablaba y no hacían. Dios hablaba y no hacían. Dios hablaba y no hacían. De pronto estamos, Señor, dime, guíame, háblame. Y ya te dijo, ya te habló, ya te quedó claro, pero no lo hiciste. Y quieres la siguiente parte de la instrucción cuando la primera no la has hecho. Tienes que ir caminando con Él y entonces ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10, mira este versículo. Y vino Jehová, subraya eso. Igual no lo habías visto nunca en tu Biblia. Y se paró. No es una voz, porque una voz no se puede parar. No es una visión, es una persona. ¿Te acuerdas de quién se trata el libro de Primera de Samuel? Del Mesías, de Jesús. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces
Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y tú y yo hoy podemos hacer exactamente esto. No con una voz, no con una visión, sino con una persona. Con el Mesías, el ungido, el escogido de Dios, el Cristo, el Salvador, Jesucristo. Y nos podemos parar y decir, Señor, háblame, porque tu siervo oye. Él es Jesús. Y estate con la expectativa. Y si Dios ya te dijo, obedece. No seas como los hijos de Elí, sé como Samuel. Crecer en el Señor es eso. De pronto nunca te ha pasado que dices que como que siento que no estoy creciendo espiritualmente, como que me siento atorado y No, crecer en el Señor es esto, muy claro. Dios te dice algo y lo obedeces. Y ahí está el crecimiento. Y entonces Dios te dice otra cosa y lo obedeces. Estás creciendo. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y de pronto nos aterra leer capítulos como este de los hijos de Elí, que vamos a ver que tú cumples tu palabra y ellos mueren en un día los dos. Señor, y queremos aprender de este capítulo si somos papás, pero también queremos aprender de este capítulo si somos hijos y jóvenes. Que no importa los papás que hayamos tenido, podemos ser como Samuel. Y Señor, hoy no escasea tu palabra. Tenemos un libro de pasta a pasta. Y tenemos la completa revelación tuya en Jesucristo. Y Señor, hoy nos podemos parar delante de ti como tu sacrificio, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote, sabiendo que tú nos amas y tú nos guías. Y podemos pararnos, así como instruyó Elías a Samuel, vete a acostar, ten la expectativa, y si te llama, díeme aquí. Señor, y henos aquí, Señor. Pero no queremos decirte henos aquí simplemente con nuestros labios, sino con nuestro corazón, pero más que con nuestro corazón, con nuestra obediencia. Y si tú ya nos has pedido algo, Señor, el día de hoy que salgamos de aquí decidiendo que lo vamos a obedecer. Ayúdanos, Señor, a obedecerte sin cuestionarte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte sin preguntar. Simplemente hacerlo, Señor, y hacerlo a la primera. Perdona nuestra necedad, perdona que hemos racionalizado, Señor, nuestra desobediencia. Si nos ha quedado claro, Señor, que lo podamos hacer y así crecer, Señor, en ti. Crecer en obediencia, crecer en madurez. Señor, y que no nos dé miedo, Señor, obedecerte. Y queremos tener eso que tenía Samuel. Un encuentro personal contigo, Señor. Y no queremos ser como los hijos de Elí, hombres inútiles, sin vergüenzas y que así no, sin conocerte, Señor. Entonces revélate a nosotros. Ayúdanos a ver quién eres, Señor. Porque si tú no te revelas a nosotros, no podríamos conocerte. Y tú así lo hiciste con Samuel. De pronto él haciendo lo que tenía que hacer, tú te revelaste a él y todo cambió en su vida, Señor. Y entonces te pedimos que todo cambie en nuestra vida. Pon esa expectativa, Señor, de escucharte, pero pon ese deseo de obedecerte. Y te lo rogamos, Señor.
Gracias porque podamos ver en estas páginas a nuestro sumo sacerdote, que se ofreció como una ofrenda en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para poder tener vida eterna, y que resucitó y ascendió a las alturas y hoy está sentado a tu diestra, Padre, y está intercediendo por nosotros y ruega por nosotros, y es nuestro abogado, Jesucristo el justo, y nos ha tomado a nosotros, Señor, como ofrendas para ti. Y gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento de tu palabra, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicarlo a nuestras vidas, que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores, y que el estar sirviendo y estar en la iglesia, Señor, eso no nos engaña a pensar que tenemos una relación personal contigo y con tu Hijo Jesucristo. Y te lo pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros hoy. Te necesitamos, Señor, y te lo rogamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.